Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de inercia. La inercia vendría siendo la capacidad que tiene un objeto a oponerse a la rotación o a permanecer en esta una vez está rotando. Bien, tenemos el eje de coordenadas y digamos que tenemos un objeto irregular y tomamos una parte de este objeto y lo llamamos diferencial de masa. Sabemos que este diferencial de masa se encuentra a una distancia en el eje X en Y, X, y tenemos una distancia en Y con respecto a X, Y. Entonces, para definir el concepto de inercia de manera matemática, decimos que el diferencial del momento de inercia en X, tomando en cuenta de que este se opone a la rotación en el eje X, va a ser igual a la distancia con respecto a este eje al cuadrado, en este caso sería y cuadrado, por el diferencial de masa, que sería este pequeño diferencial de masa. Entonces, nosotros sabemos que la densidad de X, Y va a ser igual al diferencial de masa entre el diferencial de área. Si despejamos esto, obtenemos que el diferencial del área por la densidad de X, Y va a ser igual al diferencial de masa. Si tomamos esta fórmula y la sustituimos en esta, obtenemos que el diferencial del momento de inercia en X va a ser igual a la distancia al cuadrado por la densidad en X, Y por el diferencial de área. Ahora, para quitar este diferencial de aquí y este diferencial de aquí, aplicamos integrales. Ahora, tenemos que la densidad es una función de dos variables. Eso quiere decir que para quitar ese diferencial debemos aplicar una integral doble definida en una región del plano por la distancia al cuadrado, por la densidad en X, Y, por el diferencial de área. Que el diferencial de área vendría siendo integral doble en una región del espacio por la distancia al cuadrado, la densidad de X, Y, de X, de Y. En este caso sería primero de Y, luego de X, ya que lo estamos analizando en X, aquí primero va Y. Entonces, si aplicamos la misma lógica, pero en este caso al eje Y, obtenemos la misma expresión en una región del espacio, X cuadrado de X, Y, de Y, de X. Obtenemos la misma expresión, lo único que varía es esto. Ahora, digamos que no gira en contra del eje X o en contra del eje Y, sino que gira desde el origen. Entonces, la expresión vendría siendo la siguiente. Entonces, sabemos que se encuentra a una distancia X y una distancia Y. Entonces, para obtener esta distancia desde el origen, lo que se hace es aplicar Pitágoras. Entonces decimos que el momento de inercia en el origen, o el momento de inercia polar, que también se llama, es la integral doble en una región del espacio por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por la densidad X, Y de Y de X. Entonces, como aquí adentro está elevando y que está radicando
y aquí afuera está elevando, este se elimina con este, y la expresión final del momento de inercia en el origen o la inercia polar va a ser la integral doble en una región definida en el espacio de x cuadrado más y cuadrado por la densidad y de y de x. Se nos presenta este problema. Obtenga los momentos de inercia en la región bajo y igual a seno de x, de x igual a 0 hasta x igual pi. Si la densidad en x, y es igual a una constante. Bien, nos piden que obtengamos los momentos de inercia. Eso quiere decir que tenemos que obtener los tres momentos de inercia. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir, el momento de inercia en x va a ser igual a la integral doble. Entonces, como la primera integral es en x, decimos x igual 0, x igual pi. La segunda integral va a estar, los límites de integración van a ser desde 0, y0 aquí, hasta aquí arriba, y seno de x, de y cuadrado, de y, de x. Entonces, como tenemos que la densidad va a ser una constante, la colocamos fuera de las integrales. Entonces tenemos que esto va a ser igual a k por la integral de 0 a pi. Esta integral va a ser igual cúbica sobre 3 evaluada desde 0 hasta el seno de x, entonces sustituimos k integral 0 pi, sustituimos el seno, como aquí es 0, sustituimos el seno, ya que el seno menos 0 es el seno. Entonces decimos el seno de x elevado al cubo sobre 3 de x. Si esta expresión la colocamos en una calculadora para ahorrar pasos y hacerlo un poquito más rápido, obtenemos que esta expresión va a ser que el momento de inercia en x va a ser igual a 4/9 de k, que viene siendo la densidad. Entonces, replicamos el mismo proceso para y. Pero ahora en x entonces nos queda que el momento de inercia en y va a ser igual a la integral o la de 0 hasta pi de x cuadrado por y evaluado desde 0 hasta el 0 de x de x, que sería lo mismo que decir x cuadrado por el seno de x. Y esta expresión igual, me falta el diferencial aquí. Si esa expresión igual la metemos en una calculadora, obtenemos que el momento de inercia en y va a ser igual a la constante por, me faltó la constante aquí, y me faltó la constante aquí. Tenemos pi cuadrado menos 4. Entonces, para obtener el momento de inercia en el eje, decimos que va a ser la constante por la integral definida desde 0 hasta pi, integral definida desde 0 hasta el seno de x, de x cuadrado más y cuadrado de y de x.
decimos constante integral, eso quedaría x cuadrado por y más y al cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta el seno de x, de x, sustituimos constante integral x cuadrado por el seno de x más el seno de x al cubo sobre 3 diferencial de x. Y si esta expresión de igual manera la introducimos en una calculadora, nos queda que el momento de inercia en el eje, el momento de inercia polar, va a ser igual a la constante por pi cuadrado menos 32 novenos.